ser con tu hijo, cuando tu hijo empieza a llorar o gritar, te enojas porque tu hijo no te escucha ni cumple sus obligaciones o deberes. O tal vez te preocupa que a tu hijo le pueda pasar algo malo porque no lo estás haciendo bien como mamá o papá. Hola, nosotras somos Indira Rodríguez Y Nor Marcela Gasga. Somos madres y facilitadoras del método paternidad efectiva. y queremos acompañarte en este proceso. Bienvenidas a A Minutos minutos de de Reflexiones reflexiones Parentales. parentales. Cuando eras niños, ¿alguna vez escuchaste frases como, ¿qué tonto eres? Eres un torpe. Todo lo haces mal. Eres un flojo. Y así, la lista sigue. ¿Te tocó vivir estas experiencias? Hoy queremos hablar de etiquetas. Así es que bienvenidos al podcast del día de hoy. Hola Indira, buenos días. Hola Norma, buenos días. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por escucharnos Pues bien, con nuestro tema de hoy, que como así es, decía, son las etiquetas, tema exactamente. fundamental para todos los seres humanos, para los padres, para para la vida de los niños. Y hoy queremos hablar de qué son las etiquetas, cuáles son las consecuencias de usarlas. ¿Realmente es que hay etiquetas positivas y etiquetas negativas? Entonces, de eso les queremos platicar. ¿Tú qué opinas, Indira? ¿Tú qué definirías por etiqueta? Bueno, las etiquetas son, bueno, lo puedo ejemplificar con un ejemplo muy bueno que menciona el psicólogo Alberto Soler y otras muchas personas más. Imagínense cuando estamos en el supermercado, hay estos chicos que ponen los precios, etiquetan, ta, 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 o una máquina de esas que le pone las etiquetas a los productos que todos consumimos, que lo ponen automático y esas etiquetas quedan bien fijadas en esos productos. Asimismo quedan las etiquetas fijadas en nosotros, en los seres humanos, en los niños. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, que trato, por ejemplo, de quitar una de esas etiquetas por cualquier razón, hasta para reciclar un frasco, y es muy difícil quitarla. La quitamos, yo le pongo detergente, agua caliente, alcohol, siempre quedan marcas cuando batallamos bastante para lograr quitarlas. Así mismo quedan esas etiquetas en la mente de nuestros niños. Nosotros las usamos, no pensamos cómo éstas van a irse adhiriendo a la mente de nuestros hijos, a la mente de ellos y cómo les van a ir afectando conforme ellos van creciendo. Exactamente, las etiquetas son fáciles de poner, pero son muy difíciles de quitar. ¿Y tendría algún beneficio usar etiquetas en algún momento? Bueno, por supuesto, es prácticamente imposible educar sin etiquetas porque nos educaron así. Lo importante aquí es la carga que le ponemos a esas etiquetas. Si nos fijamos en, bueno, las etiquetas negativas, que todos tratamos de evitarla para no dañar a los niños, como por ejemplo feo, torpe, tonto, holgazán, vago, desordenado, incapaz, bruto. Tratamos de evitar esas cosas en muchos casos, pero también están las etiquetas que llamamos buenas. Estas etiquetas como tú eres el más inteligente, tú eres el más capaz, tú vas a ser, tú siempre lo haces bien. Y una que me gusta muchísimo es la de un niño bueno. Tú actúas así porque eres obediente, eres un buen niño. ¿Qué consecuencias nos traen estas etiquetas para nuestra vida futura? Exactamente, o sea, y le llamamos etiquetas buenas o etiquetas positivas, pero al final de cuentas siguen siendo etiquetas. ¿Sí? Entonces, pero, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en la mente del niño cuando nosotros empezamos a usar estas frases?
¿Cómo se va sintiendo él? Vamos un poquito también más a fondo, ¿no? O sea, pensemos, ¿qué frases escuchábamos nosotros cuando éramos niños? Cuando era niña, ¿qué frases escuchabas con frecuencia? Bueno, la de niña buena, por supuesto. Siempre las niñas buenas, no es que esté mal ser niña buena y que no seamos obedientes, pero cuando esto nos pesa mucho, esas son las voces que escuchamos ya cuando adultos. ¿Y qué consecuencias nos puede traer esto? Bueno, las niñas obedientes se nos hace muy difícil decir que no. A mí, en mi caso particular, aunque lo he trabajado muchísimo y lo sigo trabajando, es un músculo que ejercito a diario. Decir que no, esa etiqueta nos condiciona para que nosotros nos resulte tan difícil negarnos a cosas que en el momento quizás no podemos, quizás no queremos o quizás no nos convienen. Las Ujú, etiquetas se vuelven parte de nuestra identidad. exacto. Se van volviendo parte de nuestra identidad. Y, y tan sencillo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita dijiste, eres una buena niña, ¿sí? También qué pasa con los niños, ¿no? Suelen decirle, es que hay que ser hombre, hay que ser un hombre valiente, ¿ok? Entonces, aquí, cuando nosotros etiquetamos, ¿qué vamos haciendo? También vamos como que limitándolos, ¿no? Limitando su capacidad, ¿sí? Y otra de las que yo veo mucho es este miedo también al error que luego tenemos, que tal vez en otro podcast podemos ahondar más, pero ¿qué te dices cuando te equivocas? ¿Sí? Así es. Por ejemplo, esta etiqueta esta como dice, los niños súper capaces, eres el más inteligente. ¿Qué pasa cuando te equivocas? No te permites equivocarte por la expectativa que hay puesta en ti con esa etiqueta. Exacto, Entonces, ok, pues debemos valorar el esfuerzo de nuestros niños, su, su capacidad también, pero no ponerle una carga que el niño sienta que no puede fallar, no puede equivocarse. Es igual cuando le decimos, bueno, a una niña le ponemos la etiqueta, tú eres la más hermosa, tú vas a ser una Miss Universo o cualquier tipo de cosas, el mundo está a tus pies, eres una reina. ¿Qué pasa si va a un lugar en el que el mundo no está a sus pies? sí, Esa es una parte que debemos manejar muy bien y sopesar la carga que le ponemos a esas etiquetas. exactamente. Y aquí acabas de mencionar algo súper importante, las expectativas. ¿Sí? Por ejemplo, yo conozco muchas personas que crecimos bajo esta influencia, ¿no? Que mencionábamos al principio, estas etiquetas negativas, ¿no? De qué tonto, qué flojo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo si me equivoco, ¿qué es lo primero que te dices? Ay, qué tonta fuiste. O sea, ¿cómo no te diste cuenta de este error, ¿no? Y nosotros estamos intentando como que balancear, ¿no? Ahora nos estamos muchas veces yendo al otro lado y usamos etiquetas como las que acabas de mencionar, de, es que eres el más inteligente, es que tú puedes y todo. Entonces empezamos a poner estas expectativas en los niños. ¿Y qué pasa? Ahora nosotros tenemos que empezar a trabajar con este tema también de la tolerancia a la frustración, ¿sí? Porque estamos cargando muchas expectativas en ellos y ellos luego no saben si van a poder con eso. Dicen, no, 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 ¿y qué tal si no soy el mejor? Si yo intento eso y no me sale, tal vez no soy la mejor. Mejor me quedo aquí donde sí sé. Y se empiezan a quedar en esa zona de confort. Pero si estamos viendo que tenemos estas consecuencias con las etiquetas, ya sea que nos vayamos a un lado o al otro, y vemos que como que no es lo más óptimo poder recurrir siempre a ellas, ¿qué es lo que sí podríamos hacer? Y la carga, y sobre todo las etiquetas pesan tanto por las personas que generalmente nos ponen las etiquetas, que son figuras de autoridad Ujú. para nosotros, son los padres, son los maestros, los cuidadores. Yo recuerdo un estudio que se ha replicado de muchísimas maneras. Vamos a ver cómo lo puedo resumir brevemente.
em, había un grupo de especialistas que querían medir como la expectativa que esos científicos le ponían a, al estudio que se hacía, como qué tanto influía en la expectativa del investigador, la opinión que ellos tuvieran sobre alguna persona o sobre algo en los resultados del estudio. Pues entonces agarraron un grupo de niños, le aplicaron unas pruebas psicométricas para ver su capacidad intelectual y eso. De ese grupo de niños, hubieron unos que salieron que no eran muy sobresalientes y otros que tenían un CI bastante elevado. Pues los que no eran tan sobresalientes, se los presentaron a los maestros del estudio y a los que lo estaban dirigiendo como personas superdotadas, que eran los más inteligentes. ¿Y qué pasó con esto? Ellos los trataban en clase de otra forma, tenían mucho contacto visual con ellos, le hacían preguntas con un lenguaje más técnico, le daban más oportunidades para que los niños pudieran responder a las preguntas y ponían esa expectativa en ellos. Al final, después que se realizó el estudio, después de un tiempo, volvieron a evaluar a estos niños que a los que le ponían la expectativa se los presentaron como los más inteligentes y eran los que puntuaron más bajo en las pruebas de inteligencia. Entonces, al final estos niños salieron siendo los más sobresalientes. ¿Por qué? Por la expectativa que pusieron en ellos. Es igual que con nuestros niños, las expectativas que ponemos en ellos, de eso va a depender los resultados que tengamos en el futuro. Un estudio bastante interesante, trabajar esta expectativa desde la confianza, ¿no? O sea, de confiar en sus habilidades. Así es. Entonces, eso es una forma en la que nosotros podemos reforzar, o sea, no poniendo nuestras expectativas propias de que queremos que sean como nosotros queremos, sino de empezar a confiar en ellos y darles las oportunidades para que ellos demuestren que pueden hacerlo, que pueden equivocarse y de que experimenten, ¿no? De que se atrevan a hacer las cosas. Ahora, no sé, ¿por qué crees que usamos las etiquetas? Bueno, es la forma en la que nos educaron a nosotros y es la forma en que nosotros educamos también. Por eso precisamente lo trabajamos, creamos conciencia para poderlo manejar de una mejor manera, porque en conclusión las etiquetas crean nuestra identidad, lo que nos decimos en los resultados que tenemos al final. Realmente es una forma que ya traemos de cómo nos han venido educando. Yo creo que también tiene que ver, ¿no? Como que es más fácil, porque al final de cuentas etiquetar es una herramienta, ¿no? Es para hacernos un poquito más fácil las cosas. Esta parte de agrupar y clasificar y así ordenar las cosas. Y como ven, a veces puede funcionar, sobre todo cuando lo hacemos más consciente, pero también creo que podemos nosotros empezar a recurrir un poquito más en la observación. O sea, en vez de decir, eres el más inteligente, eres el más listo, tú todo lo puedes, tengamos cuidado con estas comparaciones, empezarle a decir, mira, hoy lograste hacer esto, como que irnos enfocando más en sus logros. Wow, ¿te acuerdas que antes, cómo te costaba trabajo esto y hoy cómo se te hizo? Como que ayudarles a que ellos vayan reconociendo sus capacidades, su propio esfuerzo más que el resultado. ¿Y qué pasaría cuando caemos en estas etiquetas negativas, ¿no? Porque, como dices, es algo que traemos ya cargando de generaciones, es algo que ya lo traemos muy instintivo y por costumbre. Entonces, también aquí hay que tener en cuenta la observación, ¿no? O sea, cuando les decimos esta parte de, mira, qué torpe, qué flojo, a ver, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decir cuando digo eso? ¿Qué torpe en qué? ¿Qué pasó? ¿Qué estoy observando que me llevó a decir esa frase?
¿sí? O sea, por ejemplo, posiblemente es de que tiro un vaso con agua, ¿no? Oye, cuidado, mira, se te regó. O sea, empezar a observarle y decirle qué está pasando en vez de irlo siempre etiquetando. Y así con práctica, pues iremos mejorando, ¿no? En esta parte y les ayudaremos a ir fomentando una mejor autoestima además. Exacto, es mirar la conducta, porque es un tema, el tema va muy relacionado también, mirar con el tema de los premios y los castigos, que ya es otro tema para otro podcast, sino tratar nosotros de ver la conducta, no etiquetar al niño, por ejemplo, de torpe, de descuidado, sino se te cayó el vaso, es un error, todos podemos cometer errores, vamos a ver cómo limpiamos el agua y cómo podemos manejarlo la próxima vez para cuidar un poquito más el vaso para que no se te derrame el agua. Entonces, aquí ya hemos platicado de etiquetas, hemos visto las consecuencias que tienen, las consecuencias que pueden tener en nuestros hijos y podemos ir analizando, ¿no? Si nosotros hacemos una reflexión y ver cómo estamos, cómo reaccionamos, también podemos ver cómo nos han influenciado estas etiquetas a nosotros para poder ir mejorando con la crianza de nuestros hijos. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, Indira. Gracias a ti, Norma, y a todos, sí, ya como que observar las etiquetas que estamos cargando desde niños y las que más han pesado en nosotros para, por esta vía, trabajarla también en nuestros niños. Exactamente. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias, bye.